Esta es la tercera lección del curso Cómo estudiar la Biblia. En esta lección trataremos el tema acerca de cómo fue escrita la Biblia y por qué es confiable. Los materiales de este curso sobre cómo estudiar la Biblia se encuentran en un link en la descripción de este video. Ahí usted podrá descargar tanto un documento de Word, que es el curso completo, como el PowerPoint de esta segunda lección. Asimismo, algunas recomendaciones son las siguientes. Ese archivo de Word puede imprimirlo y puede ir llenándolo conforme vamos viendo el video. Ponga pausa entonces después de cada pregunta para que usted tenga tiempo para escribir y trate primero de decir usted la respuesta y luego la compara con la que damos en el video. Escriba entonces todas las respuestas en el folleto y así puede ir evaluando su aprendizaje. Busque usted mismo los versículos que damos, anótelos, subráyelos en su Biblia y trate de memorizarlos. Eso es algo bastante valioso y de provecho para el curso. Vamos entonces al tema. Vamos entonces al tema acerca de cómo fue escrita la Biblia y por qué es confiable. Debemos estudiar la Biblia, y esto lo dijimos en nuestra primera clase, y en la segunda mencionamos que para ello debemos ser creyentes espirituales y consagrados. Dijimos que esto era un requisito necesario para un estudio eficaz. Ahora bien, es útil saber cómo se escribió la Biblia, quiénes la escribieron, cómo la escribieron y cuándo lo hicieron. Esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de muchas partes de la Biblia. Ahora bien, es fundamental que sepamos por qué podemos confiar en la Biblia. Para nosotros la Biblia no tiene errores, es decir, es inerrante, la aceptamos como nuestra máxima autoridad, nuestra regla infalible de fe y conducta. Pero vamos a preguntarnos un poco por qué podemos confiar en ella. Muy bien, vamos a buscar Segunda de Pedro 1:21, Joel 1:1 y Ageo 1:1 y vamos a contestar algunas preguntas. Entonces, en Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego buscamos Joel 1:1, que dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y finalmente buscamos Ageo 1:1, que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entonces ahora sí vamos a las preguntas. Dice, ¿la escritura es la palabra de? Bueno, siempre decimos que la escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces preguntémonos ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, por medio de quiénes trajo Dios su palabra. En los versículos anteriores acabamos de leer que esto lo hizo por medio de profetas, de santos hombres de Dios. Eso es lo que leímos en 2 de Pedro 1:21, que dice que los santos hombres de Dios escribieron. Así que entonces quiere decir que Dios trajo su palabra por medio de santos hombres de Dios o profetas. Ahora bien, ¿qué dice ahí en 2 de Pedro 1:21? Dice que estos santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró a estos profetas? Bueno, el Espíritu Santo. Eso está claro en 2 de Pedro 1:21. En algún momento los profetas decidieron hablar o escribir las profecías por cuenta propia. Y 2 de Pedro 1:21 es claro en decir que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, es decir, nunca lo hicieron por voluntad propia, sino que lo hicieron siempre inspirados por Dios, guiados por el mismo Dios. Entonces hablamos de lo que es la inspiración de la Escritura. Así que entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, pone en la mente de los escritores los pensamientos que ellos debían escribir. Ellos no actúan como robots de Dios, pero sí el Espíritu Santo entonces les inspira, les pone esos pensamientos. Estos autores eran entonces hombres comunes que son inspirados para
escribir la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos de algunos autores de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Amós, que era un pastor, o el caso de Josué, que era un soldado. El caso de David, que fue primero pastor y después rey. Luego tenemos a Pedro, que era un pescador, o a Salomón, que también era un rey, o Lucas, que era médico. Así que vemos entonces que todos estos hombres de Dios pertenecen a diferentes, podríamos decir hoy en día, actividades u oficios, y que entonces eran gente de muchos distintos tipos, desde reyes hasta pastores, soldados. Entonces, simplemente estos hombres fueron tomados por Dios e inspirados por Él. La Biblia fue escrita por alrededor de unos 40 diferentes autores, como los que acabamos de mencionar. Fue escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente. Se empezó a escribir en el 1400 a.C. con Moisés y se terminó de escribir cercano al año 100 después de Cristo con Juan, según las fechas más aceptadas para la escritura de los libros de la Biblia. Fue escrita en dos idiomas principales, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y fue escrita en 3 distintos continentes, principalmente en Asia, pero también un poco en África y en Europa. Veamos algunas generalidades sobre la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblion, que significa colección de libros o de rollos. Está compuesta por 66 distintos libros. Fue escrita, como dijimos anteriormente, por 40 autores de distintas clases sociales, educación y ocupaciones diferentes. La Biblia decimos que es un canon. Esa palabra quería decir una caña recta para medir, que es entonces una regla o un modelo. En este sentido hablamos de un canon de la Biblia, es decir, un conjunto de libros que son aceptados por el pueblo de Dios como inspirados y como única regla de fe y conducta. Existen, por supuesto, muchos otros textos antiguos, pero que no los aceptamos los cristianos como inspirados por Dios. Ahora bien, en la Biblia hablamos de dos grandes partes principales. El Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo en un lapso de alrededor de 1000 años, y presenta la historia de la civilización y cultura de los hebreos, que fue el pueblo elegido de Dios. Está compuesto por 39 libros, 5 libros que corresponden a la ley, luego tenemos unos libros de historia, por ejemplo, como el libro de Josué, que presenta la historia de la conquista de la tierra prometida, o el libro de los jueces o los libros de reyes. Luego tenemos los libros de poesía, como es el caso de los Salmos, y los libros de profecía, como son el libro de Daniel, el libro de Isaías, de Jeremías, entre otros. Después tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego en un lapso de alrededor de 60 años y presenta el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas en la persona de Cristo. Está compuesto por 27 libros, de los cuales tenemos entonces los 4 evangelios, un libro de historia, aunque los evangelios en realidad son historia. Este libro de historia es el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos una serie de libros de doctrina, que son en sí las epístolas, como son las epístolas del apóstol Pablo, pero también tenemos de Pedro y de otros autores. Y finalmente, profecía, básicamente el libro de Apocalipsis. Vamos ahora a leer Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué puso Dios en la mente de Jeremías? Bueno, este versículo nos dice que él puso sus palabras. Entonces la palabra de Dios fue puesta en la mente de Jeremías para que él la escribiera. Ahora bien, ¿en cuál idioma cree usted que escribió Jeremías? ¿En su propio idioma o en un lenguaje celestial? La Biblia no fue escrita en ningún lenguaje celestial, sino que fue escrita en nuestro propio idioma. Fue escrita entonces, en ese caso, en el hebreo, que era el idioma del propio pueblo de Israel.
El Antiguo Testamento entonces fue escrito en hebreo y para el pueblo hebreo. Se escribió principalmente en rollos, estos eran básicamente rollos de pieles de animales. Los escribas judíos eran muy cuidadosos a la hora de escribir estos textos. Contaban las palabras, las letras, los espacios, básicamente para evitar cometer errores, y eso pues permitía conservar la integridad de todo el texto. Por su parte, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y para todo el mundo. En aquel tiempo el griego era un idioma internacional, como decir el inglés en la actualidad. Se escribió en rollos o en hojas de papiro. El papiro era un junquillo que crecía en Egipto y del cual era posible elaborar hojas planas. Actualmente se poseen más de 5.000 copias del Nuevo Testamento, y eso le da gran confiabilidad. Sabemos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la Biblia, el Antiguo Testamento posee 39 libros y fue escrito en el hebreo, que era el idioma común del pueblo judío y fue escrito para la nación de Israel. En los tiempos de Jesús, el idioma que se empleaba para la comunicación internacional era el griego, tal como el inglés hoy. Como el mensaje de Jesús no era solo para los judíos, sino para el mundo entero, entonces los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. En los tiempos de la Biblia no existían imprentas, así que entonces los libros eran escritos y copiados a mano. En el caso del Antiguo Testamento fue escrito en largos rollos de cuero, de modo que a la hora de leerlo se iba desenrollando este rollo hasta encontrar el texto buscado. Leamos entonces Lucas 4, versículos 17 al 20. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías. En ese caso ahí se le dio a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Veamos las preguntas. Dice, ¿cuál libro leyó Jesús? Dice ahí que tomó el rollo de Isaías, así que entonces fue el libro de Isaías. ¿Ese libro pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento? Bueno, cuando Jesús estaba vivo, el Nuevo Testamento aún no se había escrito, así es que este libro pertenecía al Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Jesús con el libro cuando terminó de leer? Veamos que el texto nos dice que lo enrolló. Tal como estábamos diciendo, los libros del Antiguo Testamento eran rollos. En los tiempos del Nuevo Testamento también se empleaban entonces hojas de papiro, que se asemejaban más al papel que usamos en la actualidad y era hecho de un junquillo que crecía en Egipto y que precisamente se llamaba papiro. En griego se llamaba biblos, palabra la cual luego se desarrolló en el término Biblia. Hablemos un poco de la confiabilidad de la Biblia. Hay varias razones por las cuales podemos confiar en la Biblia y un evento muy importante fue el descubrimiento de los llamados manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán. Estos corresponden a una colección de 972 manuscritos que fueron encontrados en unas cuevas en un sitio que se llama Qumrán en la zona de Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Fueron redactados en hebreo y arameo y algunos pocos en griego, y fueron descubiertos accidentalmente por unos pastores beduinos a finales de 1946. Estos pastores lanzaron una piedra en el interior de una cueva y oyeron que se quebraban unas vasijas. Cuando ingresaron a ver, encontraron estos rollos que habían permanecido por casi 2000 años ahí guardados. La mayoría de estos textos entonces datan del 250 a.C. al año 66 después de Cristo, y fueron entonces anteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos, evento que ocurrió en el año 70 después de Cristo.
Son muy importantes estos rollos porque representan el testimonio más antiguo del Antiguo Testamento encontrado hasta la fecha. Contiene aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, excepto Esther y Nehemías. Incluso del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Esto nos ha permitido comprobar que la Biblia que tenemos nosotros hoy es efectivamente la que se escribió y la que se leía en aquella época. Dios ha permitido conservar su palabra a lo largo del tiempo. Por su parte, el Nuevo Testamento se dispone de más de 5.800 fragmentos escritos en griego, bien sean completos o partes, de los cuales también se disponen 10.000 manuscritos en latín. Y a su vez nos encontramos con 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes, como son el siríaco, el eslavo, el gótico, el etíope, el copto y el armenio. El Nuevo Testamento es el texto antiguo mejor atestiguado, es el que posee la mayor cantidad de manuscritos. Así que con base en lo anterior, ¿qué representan estos descubrimientos para los creyentes cristianos? Todo esto nos dice que la Biblia es muy confiable, que los textos bíblicos no han sido alterados. Eso lo hemos visto, por ejemplo, por los rollos de Qumran. Eso lo hemos podido ver por la gran cantidad de copias distintas que hay del Nuevo Testamento, que hacen imposible decir que han habido alteraciones del texto a lo largo del tiempo. Ahora, la arqueología es muy relevante en esto. Los arqueólogos han realizado muchos descubrimientos que comprueban lo que dice la Biblia. Por ejemplo, se encontró una tabla de barro escrita en el idioma de Babilonia, que revela que el rey Nabucodonosor capturó Jerusalén en el año 597 a.C. y llevó a muchos judíos al exilio. ¿Qué pasa si nosotros leemos Segunda de Reyes 24, versículos del 10 al 16? Vamos a encontrar que relata que el rey Nabucodonosor capturó Jerusalén y llevó a muchos judíos al exilio. Es decir, ¿coincide el relato bíblico con la tabla de barro que encontraron los arqueólogos? Y la respuesta sería que sí, absolutamente. Los arqueólogos cavaron, por ejemplo, en la antigua Jerusalén y descubrieron un estanque con 5 pórticos. Si nosotros vamos y leemos en Juan 5, versículo 2, encontramos que habla de esos 5 pórticos. Y nuevamente, el relato bíblico coincide totalmente con el descubrimiento de los arqueólogos. Así que entonces la evidencia arqueológica es muy relevante. A inicios del siglo XX se dudaba mucho de la veracidad del Antiguo Testamento. No habían habido suficientes descubrimientos arqueológicos que los respaldaran. Sin embargo, con la tecnología de entonces, eso no se podía hacer, pero la tecnología ha avanzado y por lo tanto la arqueología también, y se han identificado los restos de casi todos los pueblos y ciudades citadas en el Antiguo Testamento. E incluso se podría decir que hoy se usa el texto bíblico como referencia para investigar nuevas zonas arqueológicas. Leamos 1 Corintios 15, versículos del 3 al 6. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este texto es muy importante. Veamos las preguntas. Dice, ¿a cuántas personas apareció Jesús resucitado? Bueno, dice que primero apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500. Bueno, diríamos en general 500 y tantas personas, más de 500 personas. Y es muy importante esto, ¿habían muerto esas personas o estaban muchas vivas cuando Pablo escribió esta carta? Bueno, dice que muchos de ellos estaban vivos, algunos habían muerto, pero la mayoría estaban vivos. ¿Y esto por qué es importante? Si los discípulos de Jesús hubieran inventado cosas, habrían testigos que podrían haberles dicho que eso no era así. Sin embargo, esos testigos estaban vivos todavía.
los discípulos empezaron a predicar, por ejemplo, la resurrección de Jesús en la misma Jerusalén, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, y cuando todavía los testigos de este evento estaban vivos. Así que entonces la gente pudo haber empezado a decirle a los discípulos: no, ustedes están mintiendo, pero nadie lo podía hacer porque los hechos eran verdaderos. Se estima que este credo de 1 Corintios 15 fue recibido por el apóstol Pablo alrededor de 3 años después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante que haya transcurrido tan poco tiempo entre los hechos y esta enseñanza? Conforme más tiempo pasa, entonces más oportunidad hay para que la historia se vaya cambiando y se vayan introduciendo mitos, se vayan introduciendo leyendas, se vayan haciendo cambios, de manera que al final la historia que se cuenta es muy distinta. Pero cuando han apenas transcurrido 3 años y los testigos de estos eventos todavía están vivos, no hay tiempo suficiente para agregar o quitarle cosas a los hechos. Así que esto significa que el texto representa lo que efectivamente ocurrió. Comparemos esto con las enseñanzas de Buda. Por ejemplo, las enseñanzas de Buda se escribieron en el Canon Pali, por ejemplo, más de 400 años después de su muerte. O sea, se escribieron cuando ya Buda no estaba vivo y cuando ninguno de los discípulos de Buda estaba vivo, cuando nadie que conoció a Buda estaba vivo, ya todos habían muerto. Pero las enseñanzas de Jesús se escribieron entre 30 y 40 años después de su muerte. 60 años son las estimaciones más tardías. Quiere decir que había pasado poco tiempo. ¿Por qué es relevante para el cristianismo que haya pasado poco tiempo entre los hechos y los escritos? Bueno, porque no hay oportunidad, no hay tiempo suficiente, ni posibilidad para agregar mitos o leyendas o inventar cosas. Esto es entonces muy importante y le da mucha credibilidad a la enseñanza bíblica. Otro factor importante en cuanto a la veracidad de la Biblia es la unidad del mensaje y la profecía. Entonces, por ejemplo, hay matemáticos que han tratado de estimar la probabilidad de que Jesús hubiera cumplido 8 profecías. Y se estimó esta probabilidad en 1 sobre 10 a la 17. Esto es 1 entre un 1 con 17 ceros. O sea, esa probabilidad es prácticamente 0. Sin embargo, Jesús cumplió más de 300 profecías. O sea, es imposible que alguien hubiera podido cumplir más de 300 profecías si no hubiera sido un texto realmente inspirado por Dios y si Jesús no hubiera sido quien decía ser. Veamos algunos ejemplos. Isaías 53:5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cualquier persona que lee ese texto dice: ese fue Jesús. Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice Miqueas 5:2. Otra clara referencia a Jesús. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Esto fue en Isaías 53:9, como 600 años antes. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto dice el Salmo 16:10. Jerusalén, tu rey vendrá a ti, humilde y cabalgando sobre un asno, dice Zacarías 9:9. Estas son claras referencias a que Jesús sufrió por nosotros en la cruz, que Jesús nació en Belén, que Jesús fue crucificado con malhechores y sepultado en la sepultura de un rico, que Jesús fue resucitado de los muertos, o que Jesús entró en Jerusalén sobre un asno. Todas estas fueron profecías dadas siglos antes por autores diferentes. Miqueas, Isaías, Zacarías eran gente completamente distinta que escribieron en épocas diferentes y que todas sus profecías se cumplieron. El versículo para memorizar de esta lección es 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias, espero que esta lección le bendiga mucho. Comparta la lección, dele me gusta al video y suscríbase a nuestro canal. Gracias.